Bueno, en este video, como para ya ir cerrando el tema de análisis de Fourier, ¿sí? Falta uno más todavía, este sería el penúltimo por decirlo de alguna manera, vamos a ver las condiciones de Dirichlet. Acá vamos a ver las condiciones de Dirichlet, ¿sí? Para series de Fourier. Después en el próximo video vamos a ver las condiciones de Dirichlet para la integral de Fourier, que son muy parecidas, van a ser muy parecidas a las que tenemos acá, ¿sí? Y vamos allá a terminar con lo que sería error en norma, ¿sí? Y con el teorema de Parseval, pero eso va a ser en el próximo video. Acá lo que vamos a ver son estas famosas condiciones de Dirichlet que venimos hablando desde el principio del tema, ¿sí? Las condiciones de Dirichlet son lo que se llaman condiciones suficientes de convergencia de una serie de Fourier, ya sea una serie trigonométrica o una serie exponencial compleja. ¿Sí? Como bien decimos, son condiciones suficientes, no son necesarias, no es necesario que suceda lo que yo voy a enunciar ahora para que una serie de Fourier converja, ¿sí? Son condiciones suficientes, es decir, es suficiente que una función cumpla estas características para garantizar que efectivamente su serie trigonométrica o exponencial compleja va a converger a la función dada. Estas condiciones, como bien decíamos, fueron planteadas por Dirichlet, un matemático alemán. Estas condiciones fueron planteadas aproximadamente en 1829-1830, ¿sí? Pocos años después de lo que publica Fourier, ¿no? Con su trabajo. Fourier no plantea condiciones. Fourier creía que cualquier función periódica, ¿sí? Admitía un desarrollo en serie de trigonométrica, y realmente se equivocó, porque de hecho existen infinidades de funciones trigonométricas. Una muy elemental es, por ejemplo, la función tangente de t. Tangente de t entre menos pi y más pi en los extremos, como sabemos, tiene asíntotas verticales, ¿sí? Esa función entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. La tangente de t entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 tiene asíntotas verticales, decíamos, y es periódica de periodo pi. Es decir, la tangente de t, como ustedes bien saben, se repite cada pi unidades. Bueno, esa es una función periódica, ¿sí? De periodo pi, pero carece de serie de Fourier. No existe la serie de Fourier de esa función en ese intervalo entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2, por ejemplo, porque justamente en los extremos del intervalo tiene asíntotas verticales, y que esto se dio cuenta Dirichlet, no Fourier, ¿sí? Dirichlet se va a dar cuenta que efectivamente una de las condiciones van a ser que no haya asíntotas verticales, es decir, que si la función a analizar presenta discontinuidades, que las discontinuidades van a tener que ser de salto finito, ¿sí? No de salto infinito como en el caso de la tangente de t. Ahora bien, acá hago una observación. La tangente de t definida en su intervalo natural entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2, ¿sí? Definida en ese rango, no va a presentar serie de Fourier. Pero si yo la tangente de t la defino en un rango más pequeño, por ejemplo, si yo les doy f de t igual tangente de t para todo t entre menos pi sobre 4 y más pi sobre 4, ¿sí? La redefino en un rango más chico, ahí sí no va a haber problema. Es decir, esa función definida en ese nuevo intervalo y la hago periódica en ese nuevo intervalo, esa función sí va a admitir un desarrollo en serie de Fourier, porque justamente en ese nuevo intervalo se cumplen estas condiciones. Pero en el intervalo original, en el rango natural dado, entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2, la tangente de t, a pesar de ser periódica, no cumple con las condiciones de Dirichlet. Pero como decíamos, Fourier pensaba que cualquier función periódica se la podía desarrollar a través de una serie trigonométrica, y Dirichlet, bueno, va a decir que no, sino que todas aquellas funciones periódicas que además cumpla con estas condiciones, es suficiente justamente estas condiciones para establecer que esa función periódica va a tener una convergencia en serie trigonométrica o en serie exponencial compleja. Sí, acá nosotros lo que vamos a hacer es enumerarlo. Ustedes en los apuntes esto lo tienen más detallado. De hecho, se habla de función continua a tramos, se habla de función suave a tramos, que van a estar dadas por las dos primeras condiciones, ¿sí? Se habla también de que tenga, por ejemplo, en cada punto del intervalo en donde está definida, tenga recta tangente la curva en cada punto, y si hay una discontinuidad,
¿sí? Que tenga tangente por derecha, tangente por izquierda, es decir, se lo da con más detalles, hay dos teoremas de convergencia, ¿sí? Bueno, eso ustedes ya lo tienen en los apuntes, ¿sí? En los apuntes, en los textos, ¿sí? Hay textos que desarrollan la convergencia de esa manera, ¿no? Con más detalle, y hay otros que directamente hacen una síntesis, como por ejemplo lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Que sería una síntesis de justamente de esos dos teoremas de convergencia y de esos detalles. Y también vamos a ver cómo se va a plantear el resultado, porque nosotros hasta ahora, en algún momento por ahí yo lo dije y por ahí pasó, ¿no? Nosotros hasta ahora siempre hacíamos un abuso de notación. Ahora también lo voy a explicar esto. Y cómo vamos a tener que escribir la respuesta a partir de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? A partir de ahora y en el examen, llegado el día del examen, cómo vamos a tener que escribir la respuesta, cómo realmente se tiene que escribir la solución. ¿Por qué? Porque hasta ahora, ¿sí? Nosotros cometíamos un abuso de notación, que muchas veces en los textos, ¿sí? Aparece esto que vamos a decir ahora, ¿sí? Pero no dice que hay un abuso de notación, pero nosotros lo vamos a recalcar. Bueno, empezamos entonces. Como decíamos, uno va a trabajar con una función periódica, es decir, es necesario que la función sea periódica, pero no es suficiente. Ahora vamos a ver justamente las condiciones suficientes. Entonces, dada una función f de t periódica de periodo t, acá tenemos la definición, ¿sí? Dada una función f de t periódica de periodo t, ¿sí? Entonces, primera condición, ¿qué es lo que va a tener que pasar? Va a tener que existir un número finito de discontinuidades de la función en un periodo. Es decir, la función puede ser continua o discontinua. Si es continua no hay problema, pero si llega a ser discontinua dentro de un periodo, ¿sí? Dentro del periodo t, dentro de un periodo, ¿sí? Tiene que tener una cantidad finita de discontinuidades. ¿Existen funciones que tienen dentro de un periodo una cantidad infinita de discontinuidades? Sí, lo que pasa es que son funciones desde el punto de vista matemático, si se quieren, entre comillas, funciones extrañas, ¿sí? Antiguamente se las llamaba como patológicas, pero ese tipo de funciones no van a aparecer, y menos acá en las aplicaciones, por ejemplo, en ingeniería. En la mayoría de las aplicaciones que uno tiene que trabajar en ingeniería, ese tipo de funciones raras, ¿sí? Se las dejamos a los matemáticos, no van a aparecer en las aplicaciones ingenieriles. Entonces, decíamos, dentro del intervalo donde la función es periódica, ¿sí? En los intervalos en donde la función es periódica, ¿sí? Si la función es discontinua, bueno, tiene que tener una cantidad finita de discontinuidades. Las discontinuidades pueden ser dentro del intervalo o en los extremos del intervalo, como por ejemplo esta función, ¿sí? F de t igual e a la t, definida en el intervalo 0,2pi, periódica de periodo 2pi. Esta función, como vemos, se repite cada 2pi unidades. Y fíjense que la discontinuidad está en los extremos del intervalo. Bueno, lo que estamos diciendo con el punto 1 es que dentro del intervalo de periodicidad tiene que tener una cantidad finita de discontinuidades o en su defecto en los extremos del intervalo, ¿sí? O en su defecto en los extremos del intervalo. Eso es lo que establece la primera condición. La segunda condición dice que existe un número finito de máximos y mínimos de la función f de t en un periodo. Es decir, también lo muestro acá, dentro del intervalo, dentro de cada intervalo donde es periódica, ¿sí? Tiene que tener una cantidad finita de máximos y mínimos. Bueno, va a depender de cómo esté definida. Acá está definida en el intervalo abierto 0,2pi, por lo tanto, uno podría pensar que en 0 hay un mínimo y en 2pi hay un máximo y así se va repitiendo, pero mucho cuidado porque como está definida en el abierto, es decir, para 0 no está definida, para 2pi no está definida. ¿Sí? Entonces, así como está definida, dentro de este intervalo no tiene ni máximo ni mínimo. Pero si, por ejemplo, hubiera estado definida en el cerrado en 0 y abierto en 2pi, bueno, tendría un mínimo, no tendría máximo, por ejemplo, ¿sí? O al revés, podría estar acá cerrado en 2pi, abierto en 0, tendría máximo, pero no tendría mínimo. Pero a lo que voy es que si tiene, en caso de tener, ¿sí? Va a tener que tener, valga la redundancia, una cantidad finita de máximos y mínimos. Entonces, en definitiva, en cada intervalo donde es periódica tiene que tener una cantidad finita de discontinuidades, ¿sí? Y además tiene que tener una cantidad finita de máximos y mínimos. Ahora bien, las discontinuidades que tiene que tener, ¿sí?
por ahí no están expresadas acá, pero las discontinuidades son discontinuidades de primera especie con salto finito. Cuando acá decimos discontinuidades, nos referimos a discontinuidades, repito, de primera especie con salto finito. Es decir, son las discontinuidades de salto finito. Lo estamos viendo acá. Fíjense que el salto en 0, el salto es finito. En 2pi el salto vuelve a ser el mismo, es finito. Y así sucesivamente. En cada punto de discontinuidad el salto es finito. En esta, que es la genérica, ¿sí? Por ejemplo, en T1, T2, en T sub menos 1, el salto es más pequeño, pero el salto es finito. ¿Sí? Por eso decíamos hoy que la tangente de t en el intervalo natural menos pi sobre 2 más pi sobre 2 ya no cumple con eso, porque en los extremos del intervalo el salto es infinito porque hay asíntotas verticales. Ya no se cumpliría con esa condición. Entonces, a la primera condición, recuerden que si existe esa cantidad finita de discontinuidades, estamos hablando de discontinuidades, repito, estamos hablando de una cantidad finita de discontinuidades de salto finito, ¿sí? Eso es lo que tiene que suceder. Y eso es lo que se dio cuenta Dirichlet, ¿sí? Que Fourier obviamente nunca se dio cuenta. Y la tercera condición, ¿sí? Establece, primero leo lo que dice acá, la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2, es decir, la integral entre el semiperiodo negativo y el semiperiodo positivo, es decir, la integral dentro de un periodo. Lo que estamos diciendo acá, que la integral dentro de un periodo del módulo de la función, ¿sí? Me tiene que dar una constante menor que infinito. Esto muchas veces se suele decir diciendo que la función es de módulo integrable en un periodo. Es de módulo integrable porque aparece el módulo de la función. Y en un periodo, justamente la integral está hecha en un periodo. Entonces se dice que es de módulo integrable en un periodo, ¿sí? Y me tiene que dar un número. Como ven, me tiene que dar un número. No se me tiene que disparar a infinito, ¿sí? Porque esto también, en un periodo, ¿qué es lo que me garantiza? Que si yo calculo el módulo, la integral del módulo de la función, ¿sí? Lo que estaría diciendo es que hay área, que hay un área finita dentro de un periodo. Pero estoy hablando del módulo de la función. Por ejemplo, si yo lo llevara a este ejemplo, si yo trabajo con el módulo de a la t, el módulo de a la t es ella misma. Por lo tanto, si yo calculo la integral en un periodo de 0 a 2pi, obviamente que tiene área finita. Obviamente que tiene área finita, ¿sí? Es decir, que no tiene que hacer nada raro, que no se me dispare al infinito. Eso es lo que me está diciendo. Muchas veces, esto repito, se suele decir que la función f de t, cuando cumple con esta fórmula, se suele decir, como dijimos, que f de t es de módulo integrable en un periodo, o también se la conoce como que f de t es absolutamente integrable, porque justamente es la integral del módulo, ¿sí? Entonces también la van a encontrar como que f de t es absolutamente integrable. Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, ¿sí? Es suficiente que suceda esto, y sabiendo que f de t es periódica, es suficiente que suceda esto para afirmar que efectivamente la serie de Fourier, tanto la trigonométrica como la exponencial compleja, va a converger a la función f de t. ¿Sí? Las dos primeras condiciones, la condición 1 y la condición 2, es lo que también se conoce, ¿sí? Como que la función es continua por tramos. Es decir, una función es continua, ¿sí? Se dice que una función es continua por tramos, ¿sí? O también se la llama lisa tramos, pero decíamos, es continua por tramos si se cumple la condición 1 y se cumple la condición 2. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Ven? Una función f de t es continua por tramos si solo si se cumple la condición 1 y 2 para todo t perteneciente al intervalo en donde la función es periódica. A ver, acá pusimos de menos t sobre 2 a t sobre 2, pero podría ser de 0 a t o cualquier intervalo de longitud t. Por eso que estamos diciendo que la longitud donde uno calcula esa integral, ¿sí? Tiene que ser justamente la longitud donde es periódica la función, ¿sí? Por eso yo les decía, puede ser de 0 a 2pi, puede ser de menos pi a 0, esa integral, puede ser, fíjense, yo esta integral la podría hacer de 2pi a 4pi, que como ven sigue siendo la misma área. Siempre por lo general uno trabaja con el intervalo, como dijimos, con el intervalo natural inicial o con el intervalo principal, que es donde me dan la función. Uno siempre va a trabajar con el intervalo donde a mí me dan la función, donde está definida, ¿sí? Simplemente acá lo estamos poniendo de manera genérica entre menos t sobre 2 a t sobre 2, pero repito, podría ser entre 0 y t
o como siempre decíamos, o cualquier intervalo de longitud t, que eso siempre se va a cumplir. Entonces, estas son las tres condiciones llamadas condiciones de Dirichlet, donde las dos primeras simplemente remiten a la definición de continua a tramos o continua por tramos. Es decir, que la función tiene que ser, uno también por ejemplo podría decir que las condiciones de Dirichlet, ¿cuáles son? Bueno, que f de t sea continua por tramos, con eso que estamos queriendo decir, la condición 1 y la condición 2, y que además sea absolutamente integrable o que sea de módulo integrable en un periodo. Bien, si sucede eso, que gracias a Dios sucede con la mayoría de las funciones con las cuales uno suele trabajar en ingeniería, seno de t, coseno de t, por ejemplo, bueno, la tangente de t en ese intervalo más pequeño, o con cualquier otro tipo de funciones, e a la t, con una polinómica, decíamos, con cualquier tipo de funciones elementales, quiero decir, con cualquier tipo de funciones elementales, va a suceder esto, y son las que por lo general uno aplica, ¿no?, en muchos problemas de ingeniería. Así que no vamos a tener problemas, valga la redundancia, no vamos a tener problemas con la mayoría de los casos que tenemos que analizar, porque gracias a Dios se cumple. Bueno, acá simplemente estamos haciendo una interpretación geométrica justamente de estas condiciones, pero Dirichlet en sus condiciones va más allá. ¿Por qué va más allá? Porque Dirichlet va a establecer justamente, Dirichlet va a decir que además de que la función f de t tiene que cumplir con estas tres condiciones, también nos va a decir, bueno, ¿qué sucede con la serie? ¿Qué sucede con la serie? ¿Sí? No solamente en los puntos en donde la función está definida, sino en los puntos de discontinuidad, que habíamos dicho que en los puntos de discontinuidad, si existían, tenían que ser de salto finito. ¿Y por qué tiene que ser de salto finito? Justamente. Bueno, Dirichlet lo que va a establecer o lo que va a decir es, dada una función f de t, como decíamos, como esta, periódica de periodo t, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá tenemos que en los extremos del intervalo está el salto, en t1 está el salto, en t2, en t sub menos 1, ¿sí? Este sería el intervalo de periodicidad, que es cada cuánto se repite. Como vemos, dentro del intervalo es continua, en los extremos del intervalo se presenta la discontinuidad, ¿sí? Y la discontinuidad es de salto finito. Si ustedes alcanzan a ver, este sería el salto. ¿Por qué de salto finito? Y porque si ustedes observan, si yo hago el límite por derecha a t1, el límite por derecha a t1 vale un número, y el límite por izquierda a t1 vale otra constante. Por derecha vale una constante y por izquierda vale una constante. Entonces, como vemos, el salto es finito. Es lo que se dice que hay una discontinuidad de salto finito, o también llamada de primera especie. Y Dirichlet, ¿qué es lo que va a decir? Dirichlet, a través de su teorema de convergencia, además de que la función cumpla con estas condiciones, va a decir lo siguiente. Va a decir que una vez que nosotros encontramos la serie de Fourier, ya sea trigonométrica o exponencial compleja, lo que va a decir es que la serie va a converger, la serie que nosotros encontremos va a converger a la función que a mí me dieron en todos los intervalos donde la función que a mí me dieron es continua. En todos los intervalos donde la función f de t sea continua, la serie converge a esa función. Es decir, que podríamos decir que tanto la serie como la función van a ser iguales, entre comillas, iguales en todos esos intervalos en donde es continua. Y en los puntos de discontinuidad, si existen, en este caso sí, y en el ejemplo que vamos a ver también, en los puntos de discontinuidad, si existen, la serie de Fourier va a converger al promedio de los límites laterales. Por eso que, como va a calcular un promedio, el salto tiene que ser finito. Porque si el salto es infinito, el promedio ya no lo voy a poder calcular. Entonces, por ejemplo, lo hacemos en T1. Fíjense que el punto este que está remarcado acá, este punto que está resaltado a propósito, es el punto medio del salto, que es el mismo en T sub menos 1, que es el mismo en T2. ¿Ven? El punto medio del salto es el mismo. ¿Y cómo se calcula el punto medio del salto? Justamente como un promedio. Va a ser un medio de f en T1 más f en T1 menos. ¿Qué es esto de f T1 más f T1 menos? Bueno, estos son límites.
simplemente que es una forma abreviada de escribir. Cuando yo pongo f en t1 más, o f en t1 por derecha, es decir, f en t1 por derecha, con esta notación lo que estamos diciendo es el límite cuando t tiende a t1 de f de t por derecha. Con esta notación estamos diciendo límite cuando t tiende a t1, ¿sí?, de f de t por derecha. Y con esta notación estamos diciendo el límite cuando t tiende a t1 por izquierda de f de t. Simplemente para no estar escribiendo la palabra límite cuando t tiende, directamente lo escribimos de una manera más compacta de esta manera. Entonces repito, en los puntos de discontinuidad, la serie converge al promedio de los límites laterales. Es decir, que si tuviéramos que graficar, supongamos que tuviéramos que graficar los primeros 20 términos de la serie, ¿sí?, la gráfica, ¿sí?, vendría oscilando, viene oscilando, y cuando se acerca a una discontinuidad, viene oscilando, y cuando baja, va a pasar por el punto medio del salto, y otra vez vuelve a oscilar. Y cuando se acerca a la próxima discontinuidad, ¿sí?, se va acercando, baja, y cuando baja pasa por el punto medio del salto y otra vez vuelve a oscilar, y así sucesivamente. En los puntos de discontinuidad la serie va a pasar por el punto medio del salto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Y el punto medio del salto se calcula como un medio de el límite cuando t tiende a t1 por derecha de f de t más el límite cuando t tiende a t1 por izquierda de f de t, llamado promedio de los límites laterales, ¿sí? Entonces, acá está la cuestión. Nosotros hasta ahora hacíamos un abuso de notación, porque acá, fíjense, nosotros que poníamos, hasta ahora ustedes, nosotros, yo también, poníamos f de t igual a todo esto. Y eso está mal, porque estrictamente está mal. ¿Por qué? Porque al poner f de t igual a todo esto, no estamos diciendo nada qué sucede en los puntos de discontinuidad. Porque f de t sería igual a todo esto si la función que a mí me dan para analizar fuera continua. Si fuera continua para todo t, entonces ahí sí no habría ningún problema. Ahí sí yo puedo poner f de t igual a lo que a mí me dan o lo que yo obtengo. Pero ¿qué pasa si la función es discontinua en infinitos puntos? Si yo pongo f de t igual a todo esto, repito, no estoy diciendo nada, ¿sí?, en los puntos de discontinuidad. Entonces, ¿cómo vamos a tener que escribir la respuesta? ¿Cómo realmente habría que escribir la respuesta? ¿Sí? Y llegado el día del examen, ¿cómo la van a tener que escribir la respuesta? Bueno, ustedes van a hallar la serie trigonométrica o la exponencial compleja. ¿Ven cómo estoy poniendo yo acá? Yo acá pongo que f de t va a ser aproximadamente, lo que uno obtenga. Y acá tenemos la respuesta. S sub n de t, ¿qué significa? Significa la serie de Fourier, ¿sí?, respecto de n, porque la sumatoria es respecto de n, de la variable t, ¿sí? N, recuerden que n es la variable de la sumatoria y t es la variable real, ¿sí?, la variable real tanto de los términos, de cada término de la serie, como de la función. Entonces, esto que tenemos acá es la serie de Fourier, ¿sí?, respecto de n, de t, o la serie de Fourier, si ustedes quieren, s de t respecto de n, ¿sí?, va a ser igual, fíjense, acá sí estoy poniendo, va a ser igual a f de t, es decir, que va a ser igual a la función que a mí me dieron. La serie va a ser igual a la función que a mí me dieron, es decir, la serie converge a la función que a mí me dieron. ¿En dónde? Para todo t tal que f de t es continua, es decir, en donde la función es continua, la serie de Fourier converge a la función. Y en los puntos de discontinuidad, fíjense, para todo t donde f de t es discontinua, en los puntos en donde sea discontinua, la serie de Fourier converge al promedio de los límites laterales. F de t1 por derecha más f de t1 por izquierda sobre 2. Entonces, recapitulando, lo que estamos diciendo es que lo que establece Dirichlet es que si una función periódica cumple con estas tres condiciones, entonces existe la serie de Fourier y va a ser convergente. Ahora bien, la serie de Fourier va a ser convergente a la función que a nosotros nos dieron en todos los intervalos en donde la función sea continua. Y la serie de Fourier va a ser igual o va a converger al promedio de los límites laterales en todos los puntos donde haya una discontinuidad.
En este ejemplo la discontinuidad está en los extremos y es la misma, pero supongamos que en el 0 hubiera una discontinuidad, supongamos que además de los extremos en el 0 hubiera otra discontinuidad. Bueno, entonces a estas dos líneas habría que agregarle un tercer renglón y habría que ver, bueno, en el 0 cuánto vale. Es decir, vamos a tener tantos renglones como discontinuidades haya dentro de un periodo. ¿Sí? Repito, como acá dentro del periodo la discontinuidad está en los extremos y es la misma la discontinuidad en los extremos, tenemos estos dos renglones. Pero vuelvo a repetir, si en el 0, supongamos que en el 0 hubiera otra discontinuidad, y bueno, además de estos dos renglones, agregaremos un tercer renglón, donde también calcularemos el promedio en el 0, es decir, en esa otra discontinuidad también. ¿Sí? A eso entonces vuelvo a repetir, la serie de Fourier converge a la función en todos los intervalos en donde ella está definida. ¿Sí? Y la serie de Fourier converge al promedio de los límites laterales en todos los puntos donde exista una discontinuidad. Eso es lo que establece Dirichlet, ¿sí? En su teorema de convergencia. Esto lo van a entender mejor por ahí con el ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos la función f de t igual a e a la t, definida en su intervalo principal, 0 menor que t menor que 2pi, y es periódica del periodo 2pi. De hecho, este es un ejercicio del práctico. ¿Sí? Es un ejercicio del práctico. Es el ejercicio 29 del práctico. ¿Sí? Acá tenemos la gráfica. Fíjense. ¿Sí? Son todas exponenciales crecientes. En el intervalo 0,2pi tenemos esta exponencial creciente. Acá también. ¿Ven? Tenemos exponenciales crecientes. En 0 valdría 1, ya que e a la 0 vale 1. Y en 2pi valdría e a la 2pi. ¿Sí? Fíjense que son intervalos abiertos, por lo tanto en los extremos del intervalo están los saltos, pero además habría agujeros, ¿no? Que yo no los dibujé, ¿sí? Como ya hemos dicho, no es necesario hacerlo. Algunos, si quieren, pueden exagerar y acá hacen agujeros como para mostrar que ahí están abiertos, ¿sí? Y si ustedes miran bien, esta función cumple con las condiciones de Dirichlet, porque dentro de cada intervalo donde es periódica, ¿sí? Hay una cantidad finita de discontinuidades, que sería en los extremos del intervalo, hay dos discontinuidades. Dentro del intervalo, una cantidad finita de máximos y mínimos. Como son intervalos abiertos, esta función, ya dijimos, no tiene ni máximos ni mínimos, porque son intervalos abiertos, por cómo está definida. Y además, si ustedes calcularan la integral, si ustedes hicieran la integral entre 0 y 2pi, si en un periodo, si hicieran la integral entre 0 y 2pi del módulo de e a la t, que el módulo de e a la t es ella misma, efectivamente les va a dar un número que va a ser menor que infinito. Así que se cumplen las condiciones de Dirichlet. Entonces, fíjense que el salto en cada punto, en 0, 2pi, 4pi, 6pi, menos 2pi, menos 4pi, menos 6pi, es decir, múltiplos de 2pi, el salto es el mismo, ¿sí? Y ahí tenemos el punto medio. Si ustedes observan bien, ahí tenemos el punto medio del salto, ¿sí? Entonces, uno lo que va a hacer es hallar la serie trigonométrica de Fourier, hallar el A sub 0, el AN, el BN, y acá encontramos el resultado, ¿sí? Uno hasta ahora lo que hubiera dicho, bueno, f de t es igual a e a la 2pi menos 1 sobre 2pi, más e a la 2pi menos 1 sobre 2pi, por la sumatoria de n igual 1 a infinito del coseno de nt menos n por el seno de nt, todo sobre 1 más n cuadrado. Uno hubiera dicho esto hasta ahora, que f de t es igual a esta serie, y ahí encontramos el resultado. Pero si yo digo eso, f de t igual a todo este resultado, como dije, estoy haciendo un abuso de notación, y además no estoy diciendo nada en los puntos de discontinuidad, porque esta función cada 2pi presenta una discontinuidad y no estamos diciendo nada. ¿Qué sucede en esos puntos de discontinuidad? Bueno, justamente a partir de las condiciones de Dirichlet me va a decir justamente qué es lo que va a pasar. Es decir, que con esto solo no alcanza. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado final? Que es lo que yo les decía, que cómo lo tenemos que expresar. Ustedes van a encontrar la serie, van a poner que f de t es aproximadamente esto que ustedes tienen acá, ¿sí? Y después también van a poner que la serie trigonométrica, en este caso trigonométrica o exponencial compleja, pero que la serie de Fourier de f de t, que es esto que está escrito acá, s sub n de t, la serie de Fourier de f de t va a ser igual. Fíjense, va a ser igual a la función, a e a la t, es decir, la serie de Fourier converge a la función e a la t, ¿en dónde?
en todos los intervalos donde la función es continua. ¿Y en dónde la función es continua? Y bueno, si ustedes miran bien, de 0 a 2pi abierto es continua, de 2pi a 4pi abierto es continua, y así sucesivamente. De menos 2pi a 0 es continua, abierto, ¿sí? Entonces, acá lo tenemos escrito, ¿ven? La serie de Fourier va a converger a la exponencial e a la t para todo t perteneciente al intervalo abierto, y acá lo tenemos escrito de manera genérica. 2k pi, 2k más 2 por pi, con k entero. Si ustedes le dan valores a la k, por ejemplo, cuando k vale 0, si yo reemplazo acá, cuando k vale 0 me queda el intervalo abierto 0, 2 pi, que es este. Cuando k vale 1, me queda el intervalo 2 pi, 4 pi, que es el próximo intervalo abierto, donde es continua. Cuando k vale menos 1, nos queda menos 2 pi, si acá reemplazamos por menos 1, nos queda 0, menos 2 pi 0, que es este otro intervalo abierto donde la función es continua. Entonces, como vemos, repito, la serie trigonométrica en este caso, la serie trigonométrica de Fourier, converge o va a converger a la función exponencial e a la t en todos los intervalos donde la función es continua. Y acá lo tenemos escrito de manera genérica. Y luego, la serie de Fourier va a converger al promedio de los límites laterales. Acá está calculado solamente en el 0, porque que yo lo calcule en el 0, que lo calcule en 2pi, que lo calcule en 4pi o que lo calcule en menos 2pi, siempre el promedio va a ser exactamente el mismo. Entonces lo hago en 0, que es más fácil, ¿sí? Decíamos entonces que la serie de Fourier va a converger al promedio de los límites laterales. En este caso lo hacemos alrededor del 0. F en 0 por derecha, que sería el límite cuando t tiende a 0 por derecha de f de t, y eso vale 1, por derecha, fíjense, por derecha vale 1, el límite, sale a partir de la gráfica, esto de los límites, repito, sale a partir de la gráfica, más f en 0 por izquierda, es decir, límite cuando t tiende a 0 por izquierda de f de t, por izquierda de f de t tiende a e a la 2pi, más e a la 2pi, dividido 2. ¿Dónde? ¿Y esto dónde va a pasar? Y esto va a pasar en todos los puntos donde es discontinua. ¿Y en dónde es discontinua? ¿Sí? En 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, menos 2pi, menos 4pi, es decir, en múltiplos de 2pi. Acá lo tenemos. Para todo t igual a 2kpi con k entero. Así que entonces, a partir de ahora, repito, a partir de ahora, cada vez que ustedes hallen una serie trigonométrica o una serie exponencial compleja, ¿sí? De cualquier índole, ya sea de una función par, impar, un desarrollo de medio rango, lo que sea, ¿sí? Lo vamos a expresar de esta manera. Vamos a poner f de t aproximadamente lo que ustedes hallen y luego vamos a escribir el resultado. La serie trigonométrica o exponencial compleja de Fourier converge a la función en los intervalos donde ella es continua y está definida y converge al promedio de los límites laterales, que en este caso da 1 más e a la 2pi sobre 2, en todos aquellos puntos donde la función es discontinua. ¿Sí? Y noten algo justamente, la función original, tanto en menos 2pi como en 0, 2pi, 4pi, no está definida porque es intervalo abierto. Fíjense que no está definida. Pero su serie de Fourier sí. Su serie de Fourier en los puntos de discontinuidad sí está definida. Por eso que yo no puedo poner f de t igual a esto. Porque justamente si yo pongo f de t igual a esto, el miembro derecho, si ustedes graficaran, por ejemplo, la sumatoria de n igual 1 hasta 5, la sumatoria de n igual 1 hasta 10, si ustedes graficaran los primeros términos de la serie, en los puntos de discontinuidad la curva va a pasar por estos puntos medios. Pero la función original en estos puntos de discontinuidad no está definida. Y entonces, ¿cómo? Entonces no puedo poner un igual, no puedo decir que esto es igual a esto, no. Esto va a ser aproximadamente igual a esto. Ahora, lo que está escrito abajo, sí, ahí yo estoy diciendo que la serie va a converger o va a ser igual a la función en todos los intervalos abiertos. Es decir, que en todos los intervalos abiertos, si yo graficase esa serie infinita, me va a dar exactamente estas curvas que ustedes ven ahí. ¿Sí? Y la serie, no la función, la serie en los puntos de discontinuidad, donde están los saltos, que en este caso es donde la función no está definida, la serie va a pasar por el punto medio del salto. Eso es lo que va a pasar. Es decir, que lo que va a hacer es, por ejemplo, ¿sí? Imagínense que yo se los muestro acá, ¿sí? La serie viene oscilando, la serie oscila. Cuando se acerca a una discontinuidad, fíjense, baja, pasa por el punto medio del salto y otra vez vuelve a oscilar.
oscila, 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 cuando se acerca a la próxima discontinuidad, pega un salto, baja, y otra vez vuelve a oscilar, y así sucesivamente. Eso es lo que va a hacer. Y además, fíjense a propósito, por ahí lo van a ver acá, en 2pi, fíjense que a propósito yo me hice un pico más arriba de a la 2pi, me extendí un poco más, y acá también hice otro pico más abajo de 1. Estos picos, ¿sí? Estos picos, este que estaría acá y este que estaría acá, ¿sí? Es lo que se llama fenómeno de Gibbs, G-I, B larga S, matemático inglés del siglo XIX. Bueno, eso tampoco, bueno, Dirichlet no se dio cuenta, pero esto se va a dar cuenta a fines del siglo XIX. Gibbs se va a dar cuenta qué pasaba con la serie de Fourier alrededor de una discontinuidad. Va a producir esos picos. ¿Pero por qué? Y porque piensen que acá tenemos, fíjense, senos y cosenos que son funciones continuas, la suma de funciones continuas es continua. Entonces, cuando uno grafica una cantidad finita de términos, es decir, si yo grafico 10, 15, 20, 50, 1.000.000 de términos, es decir, una suma de 1.000.000 de funciones continuas es una función continua. Entonces, como estamos aproximando a una discontinua por una suma de continuas, alrededor de las discontinuidades, cuando yo digo viene oscilando, cuando se está acercando, por ejemplo, a 2pi por izquierda y viene oscilando la curva, de alguna manera tiene que bajar y volver a empezar. Y no puede bajar de manera vertical porque dejaría de ser función, ¿sí? Estamos hablando de funciones continuas. Dejaría entonces, va a bajar con una pequeña pendiente, va a tener una pequeña pendiente, pero la única forma de poder hacer eso es que acá pegue un salto y se exceda de la imagen. Y cuando baja, sigue un poco más abajo, se excede de la imagen y otra vez vuelve a oscilar. Estos picos es lo que se llama fenómeno de Gibbs. Que obviamente, cuanto más términos yo grafique, esos picos cada vez van a ser más pequeños. Y en el infinito, y solamente en el infinito, esos picos se hacen cero. Es decir, en el infinito, si nosotros pudiéramos graficar los infinitos términos, si yo pudiera graficar los infinitos términos, la gráfica va a ser la curva original que nosotros tenemos ahí. Y ya no habría ni picos ni nada, va a ser exactamente la curva original que nos dieron. Entonces, recuerden por favor que a partir de ahora, cada vez que ustedes presenten un resultado, y llegado el día del examen, ¿sí? Cada vez que presenten un resultado, el resultado lo van a tener que presentar de esta manera. Miren que en el apunte de condiciones de Dirichlet, que es uno de los apuntes con los cuales íbamos a trabajar en un Zoom y no lo trabajamos, no está escrito así, sino que en el apunte acá pone f de t igual y escribe esto. Bueno, en realidad no es f de t, ¿sí? Ahí hay que hacer una corrección. En realidad no es f de t. F de t va a ser aproximadamente lo que ustedes obtengan, ¿sí? Y acá va a ser S sub n de t, que es la serie de Fourier, ¿sí? La serie de Fourier de la función f de t que a nosotros nos dieron, ¿sí? Va a ser la serie de Fourier que a nosotros nos dieron, ¿sí? Entonces, por favor, tengan presente eso porque en el apunte, vuelvo a repetir, no está escrito tal cual como está acá. Es decir, que si ustedes tienen que hacer caso, ¿a dónde van a hacer caso? A lo que les estoy diciendo yo, a esto. Lo van a presentar el resultado, lo van a presentar de esta manera. Los dos, ¿no? Obviamente que hay que escribir los dos resultados, lo van a presentar de esta manera, ¿sí? Lo mismo, repito, si fuera para una extensión de medio rango par, impar, una función, ¿sí? de una función par, una función impar, ¿no? Las series, el resultado se va a presentar exactamente igual. Simplemente que tengan presente que si, por ejemplo, a mí me dan una función, por ejemplo, me dan la función entre 0 y 2pi, nada más que entre 0 y 2pi, y ustedes después hacen un desarrollo de medio rango par o impar, la van a extender de manera par o impar, bueno, al resultado final, mucho cuidado, porque acá, por ejemplo, ¿qué voy a poner? Supongamos que yo le hubiera dado la función e a la t de 0 a 2pi, nada más, y yo hago un desarrollo de medio rango impar, ¿sí? ¿Se acuerdan que aparece la f new y todo lo demás? Bueno, encontramos la serie, y ustedes ¿qué van a poner? Bueno, van a poner que la serie trigonométrica de Fourier va a ser igual a e a la t, ¿dónde? En el intervalo 0,2pi abierto. En el intervalo 0,2pi abierto, que fue donde me la dieron originalmente la función, ¿sí? Nada más. Y en los extremos del intervalo, en 0 y en 2pi,
Si me preguntan, si no me preguntan nada, directamente la serie trigonométrica de Fourier va a ser igual a e a la t en el intervalo 0, 2pi. Ahí sí, en ese caso, la serie trigonométrica de Fourier va a ser igual a la f de t. Ahí sí, en ese caso, f de t va a ser igual a lo que yo tengo acá, porque dentro del intervalo 0, 2pi no hay ninguna discontinuidad, no hay nada. Si me lo dan en el intervalo abierto 0, 2pi. Ahora, supongamos que me lo hubieran dado en el intervalo cerrado 0, 2pi, ¿sí? La función me la dan en el intervalo cerrado, entonces ahí sí voy a tener que hacer esto. Voy a tener que poner f de t aproximadamente lo que uno obtenga, ¿sí? la extensión de medio rango impar, y ¿qué van a poner? Que la serie trigonométrica de Fourier va a ser igual a e a la t en el intervalo abierto 0, 2pi, y tanto en 0 como en 2pi, van a tener que calcular el promedio de los límites laterales, que les va a dar lo mismo. En 0 les va a dar 1 más e a la 2pi sobre 2, y en 2pi les va a dar 1 más e a la 2pi sobre 2. Van a tener que calcular el promedio de los límites laterales, ¿sí? Es decir, que van a tener que poner este renglón para el 0 y otro renglón más para 2pi. Es decir, para t igual 0 y para t igual 2pi. Van a tener que agregar dos renglones más, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente en el caso de una extensión, ¿sí? En el caso de que uno haga una extensión. Punto 1. Y punto 2 lo muestro acá con el 0. Decíamos entonces, si yo tengo definido en el intervalo 0, 2pi, ¿sí? Cerrado, bueno, dijimos que la serie converge a e a la t en el intervalo abierto 0, 2pi. En 0 y en 2pi va a converger a esto, pero mucho cuidado, y lo muestro solamente con el 0. Cuando yo escribo esto, cuando yo escriba que la serie converge a este promedio, recuerden, estoy haciendo una extensión de medio rango impar. Es decir, que tengo esta gráfica y yo acá abajo tendría la otra rama y tendríamos esa famosa f_nu, esa famosa función artilugio, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Cuando hagamos el límite por derecha del 0, tanto la f_nu como la f de t coinciden. Entonces, acá vamos a tener f en 0 por derecha, sin problema. Pero cuando hagamos f en 0 por izquierda, la función original, la función original no hay nada, porque la f de t está dada nada más que acá adentro, ¿sí? La f_nu, ¿se acuerdan que era un artilugio? Entonces, cuando hagamos el límite por izquierda no va a ser la f en 0 menos, sino que va a ser la f_nu. Por izquierda va a ser la f_nu, así que acá vamos a tener que poner f_nu de 0 por izquierda, porque a la izquierda del 0 originalmente no hay nada. Lo que está viendo es esa f_nu, que es ese artilugio. Entonces mucho cuidado acá cuando escriban esto. Después el resultado les va a dar el mismo. Lo mismo si yo lo hiciera en 2pi, Si yo lo hago en 2pi va a pasar lo mismo. Cuando haga el límite por izquierda a 2pi voy a usar la f de t, que es la que a mí me dieron. Pero cuando yo haga el límite por derecha a 2pi, no hay nada, porque originalmente la función estaba de 0 a 2pi. Por derecha, a la derecha de 2pi, ¿quién es la que está? Está la f_nu. Entonces cuando hagamos el límite por derecha a 2pi, va a ser de la f_nu. Después el resultado les va a dar exactamente el mismo. Pero bueno, esos detalles hay que tenerlos presentes, ¿sí? A la hora de plantear el promedio de los límites laterales y demás. Esos detalles hay que tener mucho cuidado, y principalmente el día del examen también, ¿sí? Cómo se presentan esos resultados. Bueno, esto más o menos entonces, repito, como siempre, es una síntesis. Esto lo van a complementar ustedes con los apuntes, ¿sí? Y con la teoría. Pero acá tenemos ahora entonces determinadas las condiciones de Dirichlet. Ahora sí sabemos, ¿sí?, cuando una función periódica admite un desarrollo en serie de Fourier, ¿sí? En el próximo video vamos a ver las condiciones de Dirichlet para la integral de Fourier, que son prácticamente las mismas, simplemente que acá varía un poquito nada más, pero son exactamente, diría un 90% las mismas, ¿sí?, las mismas condiciones. Y para ir terminando vamos a ver error en norma, que es esto, por ejemplo, de cuando yo tengo una función f de t y la aproximo, pero no con infinitos, como vemos acá, con una sumatoria infinita, con infinitos términos, sino que yo la aproximo con una cantidad finita. Es decir, supongamos para este ejemplo que yo a f de t la voy a aproximar con esta serie, pero acá en vez de ser infinito va a ser sumatoria, por ejemplo, sumatoria de 1 a 10.
sumatoria de 1 a 10. Entonces la estoy aproximando con una cantidad finita. La estoy aproximando con una cantidad finita, corto ahí y descarto el resto. Bueno, cuando descarto el resto, sí, ¿se comete un error? Sí, se comete un error. ¿Se puede medir ese error? Sí, y eso me lo va a dar lo que se llama el error en norma. Error en norma o también error cuadrático medio, ¿sí? Que surge a partir del error en norma. Esto es algo muy parecido a las famosas series de Taylor, ¿sí? Que cuando ustedes aproximaban a una función alrededor de un punto por una serie de Taylor, ¿sí? Si yo tomo una cantidad finita, corto la serie y descarto el resto, cometo un error. Y se acuerdan que ese error que se comete al descartar el resto venía medido a partir del famoso término complementario o resto o error. Bueno, acá va a ser algo parecido, ¿sí? Va a ser algo parecido, pero uno puede, numéricamente hablando, yo puedo determinar el error que voy a cometer si yo tomo una cantidad finita de términos, es decir, yo a una función f de t la aproximo por una cantidad finita y descarto el resto. ¿Esto por qué es importante? Y porque en las aplicaciones, ¿sí? Supongamos que estamos resolviendo un problema más grande, ¿sí? Por ejemplo, un problema de la ingeniería, donde se plantea una ecuación diferencial, es decir, esa ecuación diferencial me va a representar aproximadamente ese problema que yo estoy estudiando, y supongamos que la función de entrada obedezca a una función periódica, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver mejor cuando veamos transformadas de Laplace. Sí, pero, a ver, puedo tener un sistema mecánico amortiguado, donde la función de entrada, ¿sí? O la fuerza excitadora del sistema, la que hace que el sistema comience a oscilar, comience a moverse, ¿sí? Supongamos que esa función f de t yo la puedo desarrollar a través de una serie. ¿Por qué la voy a querer desarrollar? Y porque por ahí la f de t es complicada o está dada por tramos, ¿sí? Entonces resolver una ecuación diferencial de ese tipo se complica. Entonces, ¿qué mejor que esa función f de t periódica la pueda escribir como una suma de senos y cosenos? ¿Sí? Que es más fácil trabajarla. Pero yo no voy a usar los infinitos términos, voy a usar una cantidad finita. Bueno, uso los primeros términos, corto la serie trigonométrica y descarto el resto. Bueno, ¿qué error estoy cometiendo justamente al descartar eso? ¿Qué error estamos cometiendo? Bueno, ¿eso se puede medir? Sí, y muchas veces uno necesita medir ese error para justamente al dar una respuesta a ese problema mayor, bueno, este problema mayor tiene esta solución con este error, ¿sí? Eso es necesario y eso muchas veces uno en las aplicaciones lo hace. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. No vamos a ver resolución de una ecuación diferencial. Lo que vamos a ver justamente cómo se puede medir ese error justamente al tomar una cantidad finita de términos. Pero eso va a ser en el último video, ¿sí? De análisis de Fourier, como síntesis, ¿sí? Del tema de análisis de Fourier. Bueno, espero que esta explicación les haya servido, ¿sí? Como siempre digo, la complementan con la teoría que ustedes ya tienen. Y repito, discúlpenme que sea reiterativo, a partir de ahora, cada vez que ustedes tengan que presentar un resultado, ya sea una serie en forma trigonométrica o exponencial compleja, la vamos a presentar de esta manera. Después, cuando veamos integral también, la integral de Fourier también la vamos a presentar, la integral de Fourier también la vamos a presentar exactamente de la misma manera, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Nos vemos.